Comenzando, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a contar un poco cómo surgió Alquimia de Origen, quiénes somos. Muy bien. Bueno, ¿empiezas? Empiezo. Bueno, mi nombre es Alejandra Chalú, para los que no me conocen. Hace ya varios años que hago algunas técnicas o practico algunas técnicas holísticas para ser rápidas, ¿no? Y ellas me llevaron a estos encuentros. Con Karina nos conocimos el año pasado, nos conocimos en México cuando realmente me tiraron en México el año pasado y agradezco tanto. Nos conocimos físicamente, antes nos conocimos cuando Cari me pintó a mi liram, a mi fractal lirano, cuando comencé a conectar con ella. Así que ahí comenzamos a percibir de dónde éramos y qué teníamos que hacer. Después en ese viaje iniciático por México terminamos de confirmar algunas cosas. Y bueno, después de cierto trabajo interno, es que hoy decidimos, ya el viernes pasado, pero bueno, decidimos dar algunos encuentros para poder expresar esta información que surge en nosotros, en nuestro interior, como acompañamiento. Te toca. Y bueno, yo soy Karina Flores, de México. Soy artista ilustradora cósmica, porque, bueno, quienes no me conocen, todo mi arte es como la forma en que se expresa la niña interior, ¿no? Todo el trabajo que hago es como reconectar con esa energía, como de esa niña feliz, capaz de ampliar su visión, así como lo más lejos que pueda y conectar como con su esencia, ¿no? Así comenzó como este viaje por el arte. Y bueno, llevo muchos años como en este camino del desarrollo personal, espiritual, haciendo la alquimia. Y bueno, ahora, como decía Ale, ¿no? El año pasado nos encontramos y se fue gestando todo este proyecto que ahorita están haciendo, que es una forma como de transmitir toda esta información que hemos recibido y que estamos como integrando también nosotras, ¿no? Porque ambas hemos tenido un proceso fuerte, como muchas revelaciones, muchos cambios, mucha metamorfosis. Y lo que van a ver en estas pláticas es como el resultado de toda esta transformación. Nosotras no tenemos ni idea todavía de lo que se va a ver en todas estas pláticas, me encanta cómo lo decís. Pero sí, sí dicen que contemos esa transformación, o sea, me ocurrió que cuando nos vimos físicamente por primera vez, yo sentí que éramos como gemelas y era como muy fuerte hasta sentir nuestra presencia a 20, 30 centímetros, ¿no? O sea, vernos de frente. Pero bueno, era por el campo que emanábamos y porque este encuentro evidentemente que estaba pautado como a todas las personas que va a llegar esta información. Eso es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y sí produjo una gran alquimia y transformación, más allá de que a mí me tocó estar en otro lugar que no conocía y ya la conexión con la tierra produce esa alquimia, pero bueno, también la conexión entre nosotras dos, como es un poco lo que vamos a ir transmitiendo, no la conexión entre nosotras, sino esto que tiene que ver con esa transformación que se va dando desde los vínculos, ¿no? Sí, de hecho, en ese viaje surgió mucho, bueno, tanto de la información que recordábamos ambas, ¿no? De la información de origen, como lo que íbamos sintiendo era como esta nueva forma de relacionarnos a través como de un divino femenino y un divino masculino sanos, ¿no? Como estas energías que todos los seres humanos tenemos, no importa el género, y como que esta transformación comenzó como a partir de ese viaje, ¿no? De que las dos decidimos hacer como a encontrarnos con toda esta información de nuestro femenino y nuestro masculino. Sí, que en nuestro caso fue de esta forma, que evidentemente lo habíamos pautado, lo decidió nuestras almas, pero realmente todos tenemos muchísima transformación con todos nuestros vínculos, así
tengamos, nos relacionemos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, o no tengamos, o digamos, tengamos conflictos en algunas relaciones, bueno, también nos está manifestando esa alquimia o esa forma de aprender y de trascender patrones ancestrales, voy sumando algunas cosas, patrones ancestrales a través de las relaciones, que era un poco la información que queríamos comenzar a bajar, ¿no? A vibrar, a percibir. Y como uno, que me encanta como lo contás vos, como uno, a raíz de la información que sostiene, de no estar conectada con digamos, su energía femenina sana o sagrada, o su energía femenina, perdón, masculina sagrada, tampoco cómo puede emitir esa información al contexto, a los vínculos. Sí, exacto, porque existe como muchas formas de entenderlo, ¿no? Y nosotros lo vemos como desde el punto de vista energético, pero sí que lo queremos entender como más mental. Nos nacemos formar como la mente consciente, ¿no? Como que tenemos el inconsciente y el consciente. Y esta parte inconsciente se va llenando de patrones y de características que es importante, ¿no? De los padres, de la iglesia o la religión, de la sociedad, y vas llenando de información que tú tengas conocimiento consciente de cómo portas todos los días, siempre esta información que está en esta mente, que es, muchos le dicen el ego, que es como la información que utilizamos como estructura para protegernos, o para darle como un, no sé, como, pues sí, una estructura o un camino a nuestro, siempre se va a estar mostrando, ¿no? Y entre más tiempo pasa y si no haces como esa observación, diferenciarlas, pues se va a presentar en todas tus relaciones. Así como nosotros nos conectamos a esa información que sostenemos en nuestro inconsciente, esta información que planteás, yo también le sumo esa estructura aprendida a través de la educación de nuestros padres, a través de la educación de nuestros maestros, o también con estos vínculos que nos vamos encontrando ya a cierta edad. Esa forma con la que realmente nos expresamos es lo que marca, ¿sí? Como vos le decís, ese ego o esa forma de relacionarnos con el exterior. Entonces, si uno no pone atención a lo que está sosteniendo inconscientemente, o en todo caso, a escucharse, a percibirse, cómo está transmitiendo esa información, cómo está hablando con el otro, qué es lo que está sintiendo también en un vínculo X, que puede ser una relación laboral, no tiene por qué ser una pareja tampoco, no tiene por qué ser solo los hijos, o sea, a veces los amigos nos presentan también diferentes situaciones como para que podamos identificar esas estructuras y esas formas condicionantes de relacionarnos. O sea, siento esto, ¿no? Comentar. Sí. Cuando uno puede escucharse, sentirse y percibirse, va a poder como comprender qué tipo de información condicionante o qué condicionantes y limitaciones está emitiendo. Por ejemplo, cuando decimos, no puedo relacionarme con esta persona o no puedo escuchar, no sé, personas que digan malas palabras, por ejemplo. O sea, estoy utilizando o conectando con un auto boicot o con una información condicionante que sostengo en mi campo. Entonces, de esa forma en que estoy expresándome, ¿sí? Manifestándome, es también las personas que voy a traer y lo que voy a estar creando en mi entorno. Sí, sí, es muy, muy claro como lo dices, ¿no? Yo también lo veo como de esta forma, o sea, si lo hacemos como un ejemplo práctico, podría decir, a ver, imaginen una mesa o imaginen un perro y cada quien va a traer de la información que tiene de ese perro o la información que tiene de esa mesa, ¿no? Entonces vamos como formando una estructura de patrones, por ejemplo, de moralidad, de valores, que vienen desde muy pequeños, ¿no? De todas esas veces de que no te pares, no te sientes,
siéntate con las piernas cerradas y las niñas bonitas se comportan así o los niños no hacen esto, o sea, toda esta información va creando esa estructura y entonces tú ya tienes como esos valores, ¿no? Muy fijos o creencias. O sea, tampoco digo que sean malas las creencias porque también te puede salvar la vida de que aprendas a cruzar la calle o aprendas a hacer cosas muy básicas, ¿no? Pero en el sentido de cuando nos relacionamos con otras personas, a veces no nos permitimos observarnos, ¿no? Y ya estamos prejuzgando a la persona porque según esa estructura de valores que yo tengo, no entra, ¿no? Es así como es malo o bueno, o sea, como que ponemos etiquetas todo el tiempo y eso es lo que muchas veces lo que más nos lastima porque así como externamos estas etiquetas, las tenemos también por dentro. Entonces, cuando te comportas y te sales como de tu escala de valores o tu escala de moralidad o de todos estos temas que ya es como formado, de repente es, ay, soy mala o soy culpable o soy de lo peor, ¿no? Toda esta información, así como la externa, también es para adentro y eso se transforma en relaciones conflictivas, en mala comunicación, todos estos problemas que vienen, ¿no? Con las relaciones. En creer que el otro se manifiesta o nos habla o nos dice cuántas veces estamos racionalizando un diálogo, y no porque me dijo y entonces yo le dije y estamos todo el tiempo sin preguntarle al otro, pero ¿qué me quisiste decir con esto? O no entendí esta situación. Me venía mucho en estos últimos días que la información, la energía nos mostraba ir como a esos detalles, ¿no? O sea, porque nosotros no, al no autoobservarnos o no escucharnos de una forma consciente, abierta, porque de hecho no tenemos esa educación o no venimos con esa información, es algo que estamos aprendiendo en este momento. Entonces, desde esa escucha consciente, cuando sí estamos realmente atentos a todo lo que estamos pensando y diciéndonos, me mostraba esto la energía, como ir a los detalles. No tenemos ni idea la gran cantidad de boicot o etiquetas que nos ponemos y dónde está, digamos, condicionando la energía. Porque, por ejemplo, ¿no? Si me abro a un miedo, supongamos que, no sé, tengo miedo a relacionarme con los hombres, vamos a poner ejemplos, porque tuve situaciones traumáticas o porque viví estrés o porque, bueno, si nos vamos a los ancestros, también viene esa información a nuestro árbol genealógico de vivencias que puedan haber vivido nuestros padres, ¿sí? Entonces, claro, si tengo miedo a relacionarme con los otros, con los hombres, o sea, mi dicción, o sea, mi forma de hablar, mis palabras van a ser condicionantes y mi energía va a ser una, ¿sí? Si puedo hacer consciente ese miedo e ir trabajándolo, realmente voy a sentir manifestado hasta en mi cuerpo de qué forma estaba expresándome. ¿Sí? Las mujeres con los hombres con las mujeres, y también las ideas que tenemos de mamá y de papá y de cómo nos relacionamos naturalmente, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la charla pasada hablábamos un poco de las heridas, ¿no? Estas heridas que no te permiten ser y pasa así como tú dices, ¿no? Muchas veces tenemos historias en los ancestros como de mucha injusticia, privaciones económicas, gente que se tuvo que esforzar mucho, ¿no? De hecho, yo creo que como latinos tenemos como una historia bien dura, ¿no? Con todo este tipo de las conquistas, los abusos, ¿no? La esclavitud, violaciones, o sea, etcétera. Son temas muy, muy duros de tratar, pero que están ahí. O sea, la información está ahí y muchas veces nos tomamos como muy personal cualquier tipo de situación que veamos relacionadas. Por ejemplo, si de pequeño, además de que traes esta información del linaje y tú también viviste alguna injusticia, entonces cualquier causa social te va a llamar la atención, ¿no? Y vas a estar defendiendo, ¿no? Por ejemplo, a los grupos que consideras que están en peligro, que están sufriendo injusticias, pero también es cuestión de observarse uno, ¿no? Porque a veces, o sea, yo lo he observado durante este tiempo conmigo, que entregamos como toda esa energía como a defender algo y nos olvidamos de ver hacia adentro, ¿no? O sea, como que en qué momento estamos siendo injustos con nosotros, en qué momento nos estamos abandonando
o nos estamos traicionando incluso, ¿no? Me viene esto de también, me siento seguro cuando tomo partido. Parece que todo tiene que ser blanco o tiene que ser negro, o me siento seguro si pienso igual que mi amiga o mi amigo, me siento seguro si pienso igual o siento que mi pareja, o sea, nos da una cuestión energética de seguridad. Estamos siendo parte de lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso se refleja también mucho en nuestro cuerpo. Me encantó que nos abramos también a poder percibir el campo de patrones ancestrales que traemos cada uno en el país que vive, cada uno en la ciudad que vive, o sea, se van sumando, ¿no? Más allá de nuestro inconsciente colectivo de mujeres del árbol, de nuestro árbol genealógico, si fuéramos hombres, ese género, o sea, también tiene unos condicionantes, además el lugar donde vivimos, también en lo que nos dedicamos o trabajamos, también tiene una información condicionante e inconsciente. Me llené de muchos condicionantes ya. Pero sí Salgamos de está acá. genial. Está genial porque sí, o sea, así funciona. Yo lo veo como, por ejemplo, como mexicana, nosotros crecimos como con este cine de la Edad de Oro, ¿no? Que así se llamábamos como a el cine donde estaba Pedro Infante, Jorge Negrete, como estos grandes actores de la época. Y, y no nos dábamos cuenta que en el lenguaje se manejaba totalmente el abuso, ¿no? O sea, como que vas creciendo, por ejemplo, hay una frase que es como, me he de comer esa tuna aunque me espine la mano, ¿no? Y que es bien fuerte y se refiere como al abuso, ¿no? A la violación. Y se acostumbraba, acá era muy, muy mexicano, el que se robaran a las mujeres, ¿no? A las abuelas, a las bisabuelas, y es así como cuando contaban las historias, era así como, ay, sí, tu abuelito me robó y ya después, como que nacieron todos los, ¿no? Los hijos, los 10 hijos, o toda esta Claro. información y si te pones a analizarlo, o sea, es algo muy fuerte. Por supuesto, porque era un pueblo o una generación de mujeres mexicanas y no es una sola, sino todas las que vienen después de esa información o de esa generación, varias generaciones ya vienen con esa información en su inconsciente y genera esto, que la mujer esté sometida. Siento contar algo que me pasó cuando estuve en México que realmente me sorprendió se notó enseguida. Los primeros 2 días que estuve en México, me llamaba la atención que todos los hombres y las mujeres decían todo que sí, o sea, usé el transporte público y entonces Sí. sentía en mi campo que alguien estaba enojado porque no le había dicho de su parada y esto, o sea, que la baje donde tenía que bajar y que nadie se expresaba diciéndole, pero no me avisaste, o sea, no hay esta... por ahí idiosincrasia más argentina como de la puteada o de expresar, ¿no? Entonces como que notaba esta represión de emociones y de que no es políticamente correcto decirle al otro lo que pienso, lo que siento, lo que me está ocurriendo. Entonces realmente la crianza es en total sometimiento y represión. O sea, los argentinos vamos por otro lado, ¿no? O sea, por ahí personas de otros lugares que nos están escuchando y bienvenido sea, pero bueno, es lo que podemos ejemplificar o lo que se me ocurre para ejemplificar que cada país también tiene su información inconsciente y su también etiquetado inconsciente. Y bueno, en Argentina somos como más expresivos, por eso tampoco quiere decir que realmente nos estemos conectando con nuestras emociones, que es un poco a lo Claro. que íbamos. Sí, exacto. O sea, es como, no es que uno sea mejor u otro sea peor, sino que todo, o sea, todo el mundo tenemos como pues esta información de distintos como sometimientos, ¿no? Porque la conquista se ha dado en todo el mundo, en distintos países, en distintas formas, y el masculino y el femenino están heridos, o sea, de las dos formas están heridos. Y ya sea que vengas de un matriarcado en donde la mujer siente que no cuenta con el hombre, o vengas como de un patriarcado donde sientes que la mujer como que no tiene el valor de opinar o de hacer, pues sí es bastante pues, significativo, ¿no?
Son patrones al fin. Sí, exacto, estos patrones, ¿no? Está bueno si cada uno puede ir realizando esta autoobservación, a qué se dice, ¿sí? O a qué manifiesta o cómo lo manifiesta cuando está con el otro, ¿sí? ¿Qué es lo que se atreve a hablar y qué es lo que no le contaría a nadie? Porque eso nos va también mostrando toda la información que está reprimida en nuestra intención, perdón, en nuestro interior, porque tiene que ver un poquito ahora vamos a dar los pasos como para poder ir trabajando un poquito los patrones ancestrales, ¿no? O sea, pero cuando puedo tomar conciencia, cuando me estoy observando, cuando estoy sintiéndome, cuando estoy conectándome con cómo estoy expresándome hacia el exterior, así, ahí voy a poder identificar qué es lo que estoy sosteniendo en mi campo, ¿sí? Sí, completamente. Yo también algo que veo como un ejercicio interesante es como observar a qué tipo de personas admiro y qué tipo de personas rechazo. O sea, porque eso nos va a dar así como mucha información, ¿no? Que es lo que he compartido como con varias personas, ¿no? Es un ejercicio fabuloso porque muchas veces descubres que a estas personas que admiras y que crees que tú no tienes estas características, tú también las tienes, ¿no? Y por eso las admiras, porque sientes también como ese reflejo, ¿no? Y muchas veces las características que no nos gustan es porque te recuerdan también esa parte de tu sombra, ¿no? Esa parte como que está reprimida o lo que no te permites hacer muchas veces. Y tal vez, por ejemplo, yo lo veo así, ¿no? Que a lo mejor tienes, no sé, un jefe muy agresivo, muy dominante, o no sé, una mamá, una tía, o una amiga, o cualquier persona, y te molesta, ¿no? O sea, te puede llegar a molestar porque sientes que te quiere controlar o te quiere dominar, pero luego tú no observas, o sea, cómo tú te dominas a ti mismo, ¿no? Para reprimir como todas estas ganas que tienes de expresión. O sea, y eso es lo que tanto te molesta a lo mejor, ¿no? Es como, porque tú eres como tu peor tirano, ¿no? Cuando yo lo veo así, que con todo lo que, o sea, si pudiéramos poner como una bocina a todas estas frases internas que nos decimos, o sea, yo creo que sí sería sorprendente, ¿no? Sí, creo que nos quedaríamos paralizados. O sea, yo en varios ejercicios que, bueno, uno aprende diferentes técnicas y lo vas practicando, como vos decías, y uno realmente se queda paralizado cuando realmente se escucha lo mal que se está tratando, el maltrato psicológico que nos hacemos a nosotros mismos, el poco amor que nos estamos expresando, la poca benevolencia o compasión con nosotros mismos. Entonces, realmente comienza a cambiar nuestro tránsito cuando comenzamos a escuchar lo que nos estamos diciendo y primero a cambiarlo con nosotros, ¿no? Pero también comienza a cambiar en el entorno cuando tomé ese compromiso conmigo. También ahí no nos olvidemos de las heridas que dijimos la mitad, ¿no? Pero bueno, esas heridas nos enseñan muchísimo, nos enseñan cuando sostenemos heridas de abandono, por ejemplo, cómo nos abandonamos a nosotros todo el tiempo, quizás con una mala alimentación, quizás con esto trabajando un montón, por ejemplo. En esas heridas de traición, cuántas veces nos traicionamos a nosotros mismos, ¿sí? O sea, para seguir expresando esa información y esa energía. Entonces, si solo analizamos un poquito nuestros primeros años de vida, vamos a poder percibir, sentir de esa escucha consciente también lo que estamos repitiendo. Me viene un poco. Claro. Sí, ándale. Y si pudiéramos revisar un poco como estas heridas, o sea, por ejemplo, en el rechazo, son personas que cuando tienen esa herida van a tratar de desaparecer o que no los vean, ¿no? Son estas personas como que tal vez cuando estudiabas en la escuela te sentabas hasta atrás o que no querías participar porque no querías que te escuchen, que te vean. Y, o sea, haces como un mecanismo de defensa para antes de ser rechazado, mejor tú rechazas, ¿no? Pones como una barrera. Y es como muy llamativo, ¿no? También en la herida de la humillación, o sea, y por ejemplo, el cuerpo también se ve reflejado, ¿no? Cómo se va transformando. En la herida de la humillación, pues tienes miedo, ¿no? Como a hacer cosas, como a cometer errores
entonces mejor los evitas, ¿no? Así como que no me voy a arriesgar porque mejor, o sea, capaz que me equivoco, pero inconscientemente, o sea, como que te metes el pie y hasta te pasan cosas, a lo mejor hasta te caes en público o se te mancha la blusa, también, no sé, ganas peso, o sea, como que te pasan muchas cosas en tu cuerpo que las está expresando, pero tal vez no las ves, ¿no? Sí. Sí, bueno, las etiquetas y los auto boicots constantes, ¿no? Cuando no podemos o nos sentimos cómo podemos resolver esto. Siempre mi sugerencia es como parar un momento, sentarse y sentirse. Porque si no puedo escucharme, si no puedo darme permiso a sentir realmente lo que me está ocurriendo y me viene otra cosa, las veces que nos mentimos, esas fábulas que nos Sí. armamos y las historias para no decir la verdad, tengo miedo de esto, o realmente siento rechazo, siento vergüenza, ¿sí? Me traicioné porque me olvidé de mí, no tomé conciencia de que estaba entregando mi poder, de que no hablé de lo que sentía o de lo que me estaba ocurriendo. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, muchas veces rechazamos, por ejemplo, un cargo o un proyecto porque tengo miedo de hacerlo mal, ¿no? Y es a lo mejor la oportunidad de tu vida, pero prefieres rechazarlo o abandonar, ¿no? Antes de que te abandonen. Entonces o sea, nos vamos saboteando, ¿no? Con todas estas heridas y yo pienso que sí es bien importante, como tú dices, ¿no? El hacer la pausa, o sea, si quieres cerrar los ojos, respirar, sentir en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esta emoción, ¿no? O sea, porque ahí te va a mostrar mucho, ¿no? Porque a veces ni siquiera sabemos ponerle nombres a nuestras emociones. Y eso también es como algo complejo, ¿no? O sea, no sabes, como que a lo mejor no pasas del enojo, tristeza y confusión y hay una gama, ¿no? De emociones. Y yo creo que si haces la pausa como para escucharte, podrías como encontrar más información. Si haces la pausa para escucharte y para sentirte, hay mucha más emoción debajo de toda esa emoción. Es lo que un poco se planteaba en estas semanas, ¿no? Ser más detallistas, ir más hacia eso que está muy, muy guardado. Y algo que ocurre generalmente cuando uno para, ¿sí? Y dice, bueno, hasta acá llegué, parece que toqué fondo, voy a revisar un poco, ¿bien? Bueno, la idea es un poquito ir más hacia el fondo, ¿sí? Recién ahí voy a estar encontrando que me mentí, que adorné toda esa situación o esa emoción, ¿sí? O esas emociones las adorné porque no quería sentir ni el sufrimiento, ni el dolor, nada de esto. Entonces, la invitación es realmente a sentarte en la porquería, en el lodo, ¿sí? Y sentir la emoción. Si no, no hay forma de llegar a los detalles. Realmente no tenemos idea de qué son las emociones, porque no crecimos con esa cultura. O sea, no nos enseñaron. Papá y mamá todo bien porque tampoco tienen la información, no nos enseñaron porque no la tienen. Nos toca a nosotros en esta generación, en esta era, conectar con todo nuestro campo energético. Y las emociones tienen muchísima energía, ¿sí? O sea, una ira reprimida puede implosionar, ¿sí? O sea, producirnos una enfermedad o una situación en nuestra biología, o a lo mejor una explosión hacia afuera se puede canalizar a través de un arte y puede ser una obra magnífica. Entonces, si yo no conozco de qué forma conecto con mis emociones o qué está en mi campo, es imposible que utilice todo ese potencial para lo que quiero dirigido, ¿no? Sí, claro. Y comprender que también toda esta energía contenida tiene muchos dones. O sea, si por ejemplo yo reprimo a mi rebelde interior porque me da miedo de ser juzgado, ¿no? Así como que está loca o no sé, muchos calificativos que se puede poner socialmente, ¿no? Claro. Entonces no me permito conectar con los dones de esa rebelde, ¿no? Entonces, está ahí dormidita y como tú dices, o sea, implosiona ese fuego, esas ganas de expresarse y terminas quemándote, ¿no? Que es enfermando, la gastritis, el estrés, las migrañas, como que hay
muchas enfermedades, muchas consecuencias de no permitirnos ser. La propuesta es el vacío. No sé si quedó algo más por contar, pero siento que podemos ir acercándonos al vacío para ir conectándonos ya con ese potencial. Entonces, también le tenemos un gran miedo al vacío, porque como nacimos en ese lugar donde había referencia, donde nos sentíamos seguros, tomando parte, ¿sí? Porque nuestra primer pertenencia es la familia, sea cual sea como donde nacimos o donde fuimos criados, para nosotros es nuestra primera referencia. Y eso realmente se siente en el cuerpo. Entonces, si me alejo de mi familia por X razón, no tiene que ser un alejamiento físico, puede ser mental también, puede ser un alejamiento energético, ¿sí? Justamente cuando empiezo a sentir mis heridas de abandono, de traición. Entonces, tampoco estoy acostumbrada a sentir vacío. El vacío me da muchísimo miedo y muchísima inseguridad y me siento que estoy sola en el mundo. Pero realmente para poder salir, trascender, transformar, y invitamos a esta palabra que nos encanta, alquimizar, hacer la alquimia, ¿no? De los patrones ancestrales, tengo que entrar en ese vacío, tengo que darme el permiso al vacío. Sí, totalmente. Yo también abogo por ese vacío, ¿no? Es como un estado de neutralidad, o sea, donde no tienes expectativas tampoco, ¿no? Porque las expectativas hacen mucho daño, porque nuevamente es esa fantasía, ¿no? Inclusive ahorita con lo que está pasando, o sea, como que te haces ideas de lo que es el futuro, de lo que fue el pasado, y no te permites estar en el vacío del momento, ¿no? De poder crear en el momento y saber que tú eres quien construye su futuro, ¿no? Nadie te lo va a venir a construir ni a hacer si tú no te permites como ese vacío y permitirte como recibir lo que venga, ¿no? Que es como a veces muy, como dices, es doloroso y da miedo, pero es la única forma de poder como realmente conocerte. También esto de hablar de nuestra experiencia, ¿no? O sea, supuestamente cuando uno hizo ese tránsito, cuando pudo vibrar o vivenciar la experiencia, queda toda la información en nuestro campo. Entonces recién ahí podemos expresar esa experiencia. Y también en ese tránsito, en esa experiencia que portamos, que sostenemos, es donde está nuestra seguridad. O sea, siento que no está en otro lado. O sea, cuando puedo conectar con todo ese campo de información, de energía que es mío, de haber recordado, de haber sentido, de haber permitido, de haber conectado con el vacío, ¿sí? Es donde siento esa seguridad de quién soy y de lo que voy a poder expresar, de lo que voy a poder seguir experimentando, o sea, desde esa contundencia. Y también recién ahí es donde puedo expresar experiencia hacia mi campo, hacia las personas que me rodean también, si no, mientras tanto voy a estar en los pasos anteriores que dimos, en transmitir desde la herida, en transmitir desde el dolor, desde el sufrimiento, desde las emociones desbordadas. Desbordadas me refiero a no porque estemos iracundos ni estemos miedosos, sino porque realmente no estoy reconociendo eso. Entonces la transmisión de información, la expresión va a estar basada en esa frecuencia. ¿Sí? Me vino esto. Sí, no, me parece perfecto. Sí, y así como el permitirse ese vacío, como dices, o sea, también te permites escuchar al otro, ¿no? Porque no lo hacemos, o sea, muchas veces escuchamos esperando ver qué respuesta le voy a dar, o sea, pero no estás escuchando lo que te está diciendo, es así como que estás pensando en ti otra vez. Entonces es como cuando logras esa neutralidad, o sea, te permites también escuchar al otro y eso es maravilloso. Te permites ahí también ir rozando el disfrute. Yo le digo rozando porque tampoco tenemos ni idea de lo que es el disfrute ni el placer. O sea, No, tenemos una idea de lo que podría ser, una idea de cómo podría ocurrir, ¿sí? Pero sí, realmente sentir placer o disfrute en todo el cuerpo o por el momento presente, como vos decís que me encantó el estado de neutralidad,
Eso no tenemos ni idea, también se va practicando. Y bueno, a medida que vamos practicando, recién vamos a poder sostener esa experiencia en todo nuestro campo, ¿sí? Y luego del vacío, invitamos ahí a que nuestro campo frecuencial se abra y que comencemos a expresar nuestros dones y todo el potencial interior. Sí, me encanta. Me encanta. Yo creo que la finalidad de todo esto es la libertad. O sea, siento que eso es, ¿no? Como que todos buscamos como la paz en la libertad del ser. Y solamente se logra haciendo como esta parte, ¿no? Y como que todos vamos a aprender porque, como dices, no es algo que te enseñen, que deberían enseñarlo hasta en las escuelas, ¿no? Porque sí es bien complejo y pensando también en las nuevas generaciones, de cómo nosotros que estamos en esta generación podemos como aportar también algo a ellos, ¿no? Me pasó que esta semana hice una lectura de registros, conecté con algunas personas que tenían niños y hoy con una niñita de unos 15 años, ¿no? Así que tuve mucha conexión con planos de conciencia muy elevados, más elevados del mío, y ver unas almas tan brillantes y hermosas. Y el mensaje era este, ¿no? De los niños nos están avisando que ya está, es momento de cambiar, que tenemos que Sí, vaciarnos, de soltar todos los patrones. Están diciendo, dale, que te estamos esperando en esta frecuencia de libertad o en esta sensación de libertad o en esta conexión de paz continua y de coherencia, ¿sí? Con quienes somos. Entonces, bueno, eso, porque trajiste ya la nueva humanidad, entonces, contar eso, ¿no? Que es muy interesante cómo los niños nos están mostrando lo que hay que soltar. No porque nos lo digan, y menos que nos lo digan en nuestro lenguaje. O sea, realmente es una sí, frecuencia que sostienen y que están diciendo basta, basta de dolor, de sentir ese sufrimiento también. Que realmente cuando puedo soltar es que cuando me siento libre. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué significa libertad para vos o qué significa libertad para otros? Que bueno, eso también tiene una gran estructura o etiqueta. sí, totalmente. Y yo pues quisiera como cerrar un poco, como que ya vamos como yendo como a la conclusión, ¿no? Eh, en una enseñanza que me dio mi hijo, ¿no? Hace unos días, eh, cuando murió este cantante que me gusta tanto, ¿no? Pau Donés de Jarabe de Palo, y yo comentándolo, él me dice, ¿pero de qué murió, no? Y ya le comenté de la enfermedad, y él me dice, wow, y le digo, ¿qué pasó? Me dice, entonces vivió muchos años. Dice, ¿te das cuenta que es un guerrero? O sea, que es casi un dios. Y yo así como, no lo había visto así, ¿no? O sea, como que en esos ojos de la inocencia y del decir, o sea, en vez de lamentarse por la muerte, por la partida, es como qué batalla tan maravillosa dio en esta vida y como todo el legado que nos deja, ¿no? Y yo creo que es ahí, o sea, como que concluyo como como que lo que quisiera transmitir, ¿no? Porque se me hizo así pues tan sabio, ¿no? Tan en Le dio una esto. escucha maravillosamente consciente también, ¿no? Porque, Sí, bueno, después más adelante en los próximos encuentros vamos a ir hablando de esas condiciones que aportamos en la educación de nuestros hijos y en vez de estar abiertos, ¿no? A un vínculo distinto, un vínculo de total respeto hacia el otro alma. Pero bueno, es de donde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? A poder también transitar en esa libertad. Me apropio de varios tecnicismos para poner más libertad en esos vínculos. ¿Sí? Entonces, la idea de estos encuentros es un poco estas charlas, de transmitir lo que experimentamos con Karina, transmitir algunas ideas. Yo no le diría consejos, sino sugerencias quizás de cómo ir trabajando en nosotros mismos, alquimizando, ¿sí? Para poder encontrar, sentir, percibir ese vacío interno, conectarnos con todo nuestro potencial interior. Por ahí a Karina maravillosamente
pinta, entre otras cosas que hace. Entonces, como que es más fácil ver donde uno expresa su potencial o sus dones. Pero en realidad todos tenemos dones y virtudes y generalmente lo estamos expresando en el lugar donde estamos. ¿Sí? No tiene por qué haber una obra específica para mostrar nuestros dones y nuestras virtudes. Sí, eso me encanta. Me encanta, ¿no? Pues cuando llegas, no sé si vamos haciendo la meditación. Sí, la meditación. Así que la idea es cerrar cada encuentro con una activación, le diría yo. Hay personas que no comprenden lo que es la activación, pero bueno, va a ser un momento de introspección guiado, ¿sí? Y es una activación porque lo que vamos a hacer es conectarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, y activar nuestro poder interior. Cada uno, por supuesto, en este encuentro o cuando vea el video, va a poder activar lo que le corresponde o lo que puede en ese momento. Si vuelven a repetir los ejercicios que sutilmente fuimos contando o esta activación, van a poder seguir trabajando. Así que, bueno, la idea es encontrarnos una vez a la semana y seguir avanzando en esta liberación de patrones para centrarnos en el vacío y para activar nuestro potencial. Yo siento que lo más, y que siento que lo comentemos, ¿no? Lo más importante es la frecuencia que estamos transmitiendo y no tanto lo que estamos diciendo, ¿sí? O sea, nosotros hemos conectado con nuestro campo, con nuestra energía para transmitir esta información, esta frecuencia, cuando nos escuchan, cuando nos sienten y si quieren cerrar los ojos y solamente percibir el campo energético, va a efectuar liberación en ustedes y también quizás abrir esas palanquitas de la alquimia. Eso es lo que estoy sintiendo. Sí, me encanta, ¿no? Permitirse sentirlo, relajarse y ya, solo recibir, ¿no? Vaciarse un poquito. Exacto. Avisamos por las dudas que si ven seres, energías, colores, si sienten que alguien los toca y eso, y bueno, es parte del encuentro. Pero sí, por supuesto que estamos muy asistidas porque estamos conectando con un fractal de nuestra alma y estamos emitiendo esa frecuencia, así como todos lo hacen o vienen a hacerlo en estos momentos. Así que cada uno, aunque le ponga el nombre que nosotras le ponemos o no, también lo está haciendo, ¿sí? Todos nos conectamos con quienes somos, pero bueno, en este momento hay uno específico que tenía que transmitir en este momento y lo estamos haciendo. Así que las invitamos a ir cerrando los ojos, ¿no? Cari, ¿querés decir algo más? No, eso de solo permitirse recibir y soltarse, ¿no? Ahorita que comience como la transmisión, el dejar los pensamientos, la ansiedad y todo lo que puede estar interfiriendo, ¿no? Y relajarse ya, ¿no? Nada más. Si hay niños ahí dando vueltas porque esta energía les llama la atención o sienten que es afín, simplemente los dejan, no, ellos van percibiendo nuestro campo y van conectando con lo que necesitan. Son los que menos necesitan adiestramiento ni guía. Ya son los que nos van contando a nosotras. Luego de que terminemos la meditación, activación, vamos a cerrar el video despidiéndonos. Así que ya podemos ir agradeciendo a todas las personas que conectaron con nosotras. Y también le podemos decir que si quieren que hablemos de algún tema o trabajar algún tema específico, nos lo pueden sugerir. ¿Sí? Sí, eso me encanta, ¿no? Que cualquier cosita ahí nos escriban y nosotras, con gusto. Vamos a ir a trabajar. Sí, nos ponemos a trabajar. ¿No? Nos ponemos a jugar, a disfrutar, ¿no? Sí, bueno, vamos a ello entonces. Bueno, vamos a comenzar conectando con la respiración. Vamos a inhalar profundo, exhalar lento, pausado. Cuando podemos cerrar los ojos,
Siempre hay una invitación a ir hacia adentro, hacia nuestro interior, a conectarnos con nuestro corazón, a aquietarnos, a que el campo mental comience a relajarse, la actividad cerebral comience a relajarse. Entonces vamos a inhalar profundo, siempre por nariz. Exhalar lento, pausado. Podemos quizás percibir también como cuando inhalamos el oxígeno comienza a ingresar en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra energía, como si hiciera un masaje, ¿sí? En cada exhalación vamos a ir soltando tensiones, toxinas. Entonces inhalamos, sentimos como nuestro cuerpo se va relajando, la mente se aquietó. Podemos poner atención en las plantas de los pies, en los dedos de los pies y sentir cómo ejercen una fuerza para conectar con la tierra. Pero también podemos sentir la tierra que ejerce una fuerza de sostén. Comenzamos a percibir su energía, su información a través de las plantas de los pies. En cada inhalación, ensancho mi pecho, completamente relajada, relajado. En cada exhalación suelto toxinas, nervios, tensión física, resistencia. Inhalo y exhalo. A medida que inhalo también mi coronilla comienza a abrirse, como si fuera una gran flor que comienza a florecer. Y como si su pistilo se dirigiera al cosmos, comienza a recibir una frecuencia, una luz, conectando con ese pistilo, ingresando en todo nuestro canal de luz. Podemos percibir cómo esa frecuencia puede tener un color, una geometría, puede ser espiralada, como cada uno lo perciba, lo sienta, es completamente adecuado. Y a medida que inhalo, mi canal de luz comienza a ensancharse, emitiendo cada vez más luz. Desde el centro de mi columna vertebral hacia los lados de mi cuerpo. A estar en un inmenso canal de luz que conecta el cielo y la tierra. Inhalo profundo, exhalo lento, disfruto esta conexión, esta experiencia, este proceso, esta frecuencia, esta energía que cada uno percibe en este momento, es lo que cada uno necesita para su propia activación, para su conexión interior. Podemos percibir que ese gran canal en el que estamos inmersos, donde la energía nos recorre de arriba abajo, abajo hacia arriba, también produce en nuestro campo una gran alquimia, transformando los patrones que en este momento podemos soltar, nuestras limitaciones, nuestras rigideces. No arrancamos nada, simplemente inhalamos, exhalamos profundo, lento.
pausado. Podemos poner intención, que esa frecuencia actúe en alguna parte de nuestro cuerpo específico, si así lo sentimos alguna tensión. Pero vamos a practicar esta absoluta entrega a lo que nuestra alma nos está mostrando. Lo que podemos visualizar, sentir en nuestro cuerpo físico. Disfrutando completamente este momento tan íntimo, de tanta conexión interior con nosotros mismos. Seguimos inhalando, exhalando profundo y lento. Y cuando estamos preparados, cuando es el momento adecuado, nuestro campo energético, ese que albergamos en el centro de nuestra pelvis, hombres y mujeres, va a comenzar a abrirse lentamente y emanar una frecuencia de luz distinta, única e irrepetible. Exhalo. Disfruto este momento donde estoy pudiendo percibir, sentir esta conexión profunda con quién soy, qué vine a hacer, qué vine a expresar. Y como sea que se esté manifestando, es como en este momento puedo conocerlo, comprenderlo e integrarlo. Algunos podremos percibir flores brotando de nuestra pelvis. Hasta podemos percibir un perfume característico. Otros podremos percibir, sentir distintas luces, colores, o geometrías, o símbolos. No forzamos nada, disfrutamos de la gran emanación de luz que brota desde nuestras propias entrañas, confirmando que todo nuestro potencial está en nuestro interior y que exclusivamente depende de nosotros un momento en que pueda darle lugar y espacio físico para que ese amor, esa frecuencia pueda brotar magníficamente. Y así ese perfume, esas sensaciones físicas, flores y esos colores, la música que brota en nuestros oídos, comienza a impregnarse desde el centro de nuestra pelvis a todo nuestro campo. Se rodea toda nuestra aura, nuestra energía, nuestro campo de luz, esa frecuencia amorosa, la frecuencia que nos empodera, que nos hace sentir y percibir integridad, sentirnos íntegros, valientes,
guerreros, guerreras. Y percibimos como todo nuestro campo comienza a emitir un orden de luz hacia cada uno de nuestros órganos y cada una de nuestras células comienza a vibrar en esta sintonía de amor y de luz. Esto es lo que somos, lo que vinimos a expresar. Por supuesto que no tiene palabras. Es una inmensidad divina que brota de nosotros mismos, emanándose a todo nuestro cuerpo, nuestro vehículo, nuestra energía. Y cuando así lo deseemos, a todo nuestro entorno, al lugar que habitamos, la ciudad, provincia, estado, el país y a todo el planeta. Somos pulsos de luz, emitiendo, emanando nuestra propia frecuencia. Hacia todo y todos. Inhalo, exhalo, disfruto. La conexión profunda e íntima. La conexión profunda e íntima que nos conecta con todo. Inhalo y exhalo. No hay mente, porque es una unión perfecta entre la mente y el corazón, la expresión de quiénes somos en realidad. Y así inhalando y exhalando profundo y lento. Poder abriendo los ojos, perder esa conexión con nuestra tierra a través de las plantas de los pies. También para practicar que no fuimos a ningún lado, que siempre estuvimos donde estamos cada uno de nosotros, y que lo único que hicimos fue abrirnos a todo nuestro potencial, a nuestra luz, y simplemente dejar que surja, que salga, que brote. Y esa luz nos permitió conectar con todos. Somos una gran red de amor, emitiendo pulsos todo el tiempo. Gracias. Gracias a todos. Vamos a quedarnos con estos pulsos latiendo, nuestros corazones activados. Sí. Gracias infinita, Cari, por recordarme lo que tenía que hacer hoy, lo que teníamos que hacer juntas y lo que teníamos que expresar. Me siento inmensamente bendecida. Gracias, Ale. Yo también me siento feliz de poder transmitir esto juntas, ¿no? Y gracias a todos por abrirse y
y por permitirnos llegar también a donde se encuentran. Vamos a florecer. Las semillas ahí están, solo falta permitir que broten. Gracias. Te abrazo. Te amo. Yo también. Te abrazo a todos. Gracias, gracias, gracias. 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 Cuento que Cari no puede ver lo que están poniendo, así que te lo voy a leer, Cari. Gracias, 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 gracias infinitas, gracias, gracias, bueno, un montón de gracias, gracias, gracias por nuestra generosidad. Muchas gracias. Cuánta paz. Cuánta valiosa información, muchísimas gracias, excelente tema, fuerte abrazo, te lo cuento ahora. Muchas gracias a todos, qué lindo. Bueno, muchísimo amor, había muchas personas conectadas y sintiendo esta gran expansión. Es maravilloso. Vamos a cerrar entonces sintiendo este profundo amor y esta expansión que nos dure hasta la otra semana. Así es. Gracias, preciosa. Gracias también a ti, Bella. Chao. Chao.